promesa es deuda en este programa. Tenemos a David McCauley, cónsul general de Estados Unidos en México. Desde junio del 2019 ha sido cónsul general en Ámsterdam, coordinador consular en Vietnam. Él es graduado de la Universidad de California en Berkeley y de la London School of Economics. Y también está con nosotros David Mico, coordinador de visas de no inmigrante desde el 2019, licenciado y maestro en asuntos internacionales por la Universidad de George Washington. Increíblemente, esta conversación no va a ser en inglés, muchachos. Entonces, lo que ustedes quieran preguntarle, tanto a David como a David, me mandan su pregunta por Twitter en hashtag consultorio W y con muchísimo gusto se los hago yo. 1.5 millones de los 9 millones de estadounidenses que viven fuera de su país, increíblemente están en México. Esta es la estimación de la Embajada Americana. Y la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México y todos los consulados generales en los estados de los Estados Unidos y de México suspendieron servicios consulares y de visas desde el pasado 18 de marzo. Y sé que muchos de ustedes están con los pelos de punta. Hola los dos Davids, bienvenido al programa y mil gracias por estar con nosotros. Hola Marta, muchas gracias por la invitación. Buenos días, Marta. Bienvenidos a los dos. Tuvimos una conversación con su embajador, el embajador Landau, la semana pasada y prometimos a toda la audiencia que los íbamos a traer a ustedes dos de regreso porque el pobre embajador, o sea, todas las preguntas tenían que ver mucho más con ustedes, aunque sí hablamos de la gran relación de amor que tiene el embajador con México y el éxito que tiene en redes sociales y lo bien que lo ha hecho. Pero qué bueno que están acá ustedes. Entonces, empiezo contigo, David McCauley. La embajada cerró sus servicios el pasado 18 de marzo, ¿es correcto? Sí. Sí. Y una de las preguntas más recurrentes que seguramente han visto ustedes en todas sus páginas, y es la más común de todas, es ¿cuándo van a volver a abrir? ¡Los necesitamos! Bueno, esa es la pregunta del millón. Sí. El millón. Sí. Bueno, no sabemos, para ser honesto con ustedes, no sabemos todavía. Se depende de toda la situación local aquí en la Ciudad de México y por todos lados en México también. La cosa más importante para nosotros es la salud y bienestar de nuestro personal y también los visitantes que vienen a nuestras oficinas. Claro. Entonces, estamos estudiando la situación muy cerca y tomamos la decisión cuando podamos. Pero quiero enfatizar que no estamos cerrados, estamos abiertos para servicios de emergencia y para operaciones esenciales. Vamos a hacer la lista de todos los servicios de emergencia y cuáles son los esenciales. Pero ¿sabes qué? Algo muy interesante que creo que vale la pena que tú expliques, David McCauley, es ¿cuál es la diferencia entre un cónsul y un embajador? O sea, ¿cuál es tu rol ante la embajada? Sí, es una buena pregunta. Pues el embajador es el jefe, ¿no? Es el jefe de David. Y él está en cargo de toda la misión diplomática de Estados Unidos aquí en México. Y también es el representante personal del presidente. Entonces, ese es un cargo súper importante, obviamente. David y yo somos funcionarios diplomáticos de carrera. Llevamos más de 20 años haciendo esto. Y como cónsules estamos en cargo de los servicios consulares aquí en la embajada y también en los 9 consulados generales en México. ¿Me puedes dar la lista de cuáles son los otros consulados en el país? Uy, David, ¿me puede ayudar? Claro, con gusto. Mira, empezamos en el noroeste, vamos acá a Tijuana. De Tijuana pasamos por la frontera a Nogales, de ahí a Ciudad Juárez. De Ciudad Juárez vamos a Nuevo Laredo, de Nuevo Laredo a Matamoros. Luego bajamos a Monterrey, cruzamos a Hermosillo, bajamos a Guadalajara y luego a Mérida. Son los 9 consulados aparte de la embajada aquí en México. O sea, David knows his thing. Oye, a ver, ¿cómo es el trabajo consular en crisis, David McCauley? ¿Y a qué te refieres que la embajada está abierta para asuntos de emergencia y asuntos como muy relevantes? Bueno, en una crisis para nosotros siempre la principal prioridad es proteger el bienestar y la seguridad de nuestros ciudadanos americanos aquí en México o en cualquier país del exterior, ¿no? Y mucho más ahora con la pandemia.
Y como yo dije, aunque que los servicios de rutina fueron suspendidos el 18 de marzo, que realmente nunca cerramos, estamos ofreciendo todavía los servicios de emergencia, de pasaporte, por ejemplo, para los americanos que tienen razones urgentes de viajar a Estados Unidos. Y David puede hablar de la sección de visas, que también estamos otorgando algunos visas importantes para gente que está trabajando en Estados Unidos contra el virus. Sí. Ok. Entonces, el trámite de pasaportes. Y en el caso de trámite, por ejemplo, de visas, Sí. ¿cuáles son las visas de emergencia? David. Sí, buenos días Marta, gracias de nuevo por la invitación, porque una de las cosas que hemos estado haciendo muchísimo en los últimos 2 meses es responder a preguntas que llegan de fuera a través de la página de web, de Contáctanos, a través de Twitter, al embajador sobre todo, pero sí, esta es una de las más frecuentes, ¿no? ¿Cuáles son los casos de emergencia? Como ya dijo David, el departamento cerró los servicios no esenciales de visas, pero sí estábamos procesando todavía visas de emergencia, las principales siendo todas aquellas relacionadas con tratamiento médico, ¿no? Alguien que tenga una consulta médica pendiente para tratamiento, para una intervención, pues esas sí que las estamos viendo y procesando. Igualmente, familiares que van a apoyar en ese tipo de intervención, tienen un familiar enfermo en Estados Unidos y quieren ir a apoyarlo, también estamos considerando esas visas como visas de emergencia. No de emergencia, pero sí críticas y esenciales, han sido las visas, como decía David y el embajador la semana pasada, para trabajadores temporales, sobre todo en el sector agricultura. Resulta que el cierre por la pandemia coincidió con lo que es la época alta, la temporada pico, digamos, para este tipo de visas, ¿no? Es época de siembra y cosecha según dónde, y es cuando más vemos esos trabajadores. Entonces tuvimos que hacer muchos planes y ver cómo continuamos ofreciendo esos servicios, dada la importancia de estos trabajadores. Entonces tenemos por cuestiones médicas, por cuestiones de acompañamiento a cuestiones médicas, cuestiones de trabajo específicamente en el ramo de la agricultura y laboralmente en alguna otra área. La otra área que también es excepcional es cualquier trabajo que vaya en apoyo a los esfuerzos en contra de la pandemia, ¿no? Entonces tienes investigadores, por ejemplo, que están trabajando en diferentes temas relacionados con la enfermedad y ese tipo de trabajadores también estamos atendiendo esas visas. Claro. Ahora, para cualquiera de los casos anteriores, y sigo contigo, David Mico, ¿cuál es la mejor manera de contactar a la embajada? Sí, la mejor manera es a través del sistema en línea. Entonces, el sistema de siempre es la mejor manera. De tu casa, David. Por supuesto, pero yo no puedo dar la cita desde acá. El mejor sistema es a través del sistema en línea. Entonces, la gente tiene, una vez has hecho una cita, a través de la misma página de web hay un formulario que te permite pedir la cita de emergencia poniendo una explicación. Y ahí quiero recalcar que es muy importante, sobre todo en estos días, darnos una explicación puntual, ¿no? que nos dé detalles del porqué de la emergencia del momento. Muchas veces la gente dice emergencia familiar sin darnos más datos, ¿no? Entonces no nos permite eso calibrar en realidad las circunstancias y si podemos atenderla. Entonces por eso pues un llamado es que la gente cuando pida la cita de emergencia sea muy explícita en lo que van a hacer. Claro, ok. Tan explícito como mi mamá tiene cáncer, se está atendiendo en la clínica Anderson en Houston, tiene la cita en el doctor este jueves 24 y necesitamos visa todos para eso. Perfecto ejemplo. Esa es una buena explicación. Una buena explicación. Me preguntan mucho aquí el tema de, el tema de los estudiantes, David Mico. Muchos están preocupados porque aunque no es oficial cómo van a funcionar las universidades, los centros de estudios, los boarding schools, la pregunta es, mucha gente tiene esas visas de estudiante en el aire y era algo que iban a tramitar justamente este verano. Sí. Sí, no, totalmente. Y nosotros estamos igual de interesados en ver cómo se resolverá este tema cuanto antes, ¿no? Entonces estamos muy atentos, nosotros también aquí desde la embajada y los consulados, a lo que dicen las diferentes universidades en cuanto a cuál va a ser su plan de operaciones para el semestre entrante, incluso ahora en el verano. Y no solo eso, sino que también en el mismo departamento están viendo
cómo las políticas de las universidades hacia la necesidad de clase presencial o clase en línea puede afectar el permiso, el poder tener la visa F1, porque ahora el reglamento impone que para tener una visa F1 solamente una de tus clases puede ser en línea, todas las demás tienen que ser presenciales. Entonces es un detalle que el departamento está revisando ahora mismo porque estamos todos pendientes de cómo se vaya a resolver. No tengo más datos, en el momento no sabemos cómo se va a resolver el tema. Lo que sí que es muy importante es que todo el mundo esté muy en contacto con su institución educativa, ya sea el boarding school, ya sea la universidad, para ver qué planes tienen ellos, porque va a ser muy importante para nosotros saber cuál es el método que van a seguir de instrucción el año entrante. Claro, yo creo que la gran preocupación de todos es que al 5 para las 4 tomen la decisión de que sí van a haber clases presenciales y que de repente esté atascado, como decimos en México, la embajada, y que no tengan tiempo de promover su visa de estudiante para irse a tiempo allá. No, por supuesto, nosotros también estamos muy al tanto de esa urgencia, ¿no? Y pensando mucho en cuándo podamos regresar, que todavía no sabemos cuándo será, cómo vamos a poder organizarnos para garantizar la seguridad del aplicante con los números que nos permitan mantener distancia sana dentro de la sala de espera y al mismo tiempo pues tratar de procesar el máximo que podamos. Pero en este momento, lamentablemente no tenemos más detalles de cómo será eso. Sí, pero como ustedes son un genio de logística y procesos, estoy seguro que van a organizar un plan para que todos los estudiantes tengan sus visas a tiempo. Oye, esta es una pregunta divina, David Macaulay, para ti, que manda a alguien que esté escuchando. Tiene 18 años, acaba de terminar la carrera y va a empezar a estudiar relaciones internacionales. Y pregunta, David Macaulay, como cónsul de Estados Unidos en México, ¿me puedes explicar qué hace un consulado? Porque creo que quiero hacer lo que haces tú. Súper. Una buena pregunta. Yo también tengo una hija de 18 años que acaba de graduarse de aquí, de un colegio americano aquí en la Ciudad de México. Y también quiero decir que nosotros también estamos muy frustrados con la situación. Ella tampoco sabe si va a poder empezar en este otoño. ¿Me escucha, Marta? Sí, perfecto. Entonces, vamos a ver qué pase. Pero es una situación súper difícil para toda esa generación de estudiantes. Y me siento muy mal por ellos. Claro. Me alegra mucho escuchar que uno de sus seguidores quiere empezar con la diplomacia. Es una carrera súper linda, súper bonita. En un país, la embajada siempre es el sede principal de la misión diplomática y siempre se ubica en la capital. Entonces, la embajada aquí en la Ciudad de México. Los consulados son como una oficina satélite de la embajada. Y ahí también, ofrecemos todos los servicios consulares, como visas y pasaportes, cosas así. Pero también manejamos un montón de temas comerciales, de cultura, lo que sea. Pero es una profesión súper linda para conocer mucha gente en el exterior, para conocer mucho más de culturas distintas de las suyas, para aprender idiomas nuevas y para representar su país. Entonces, sí, estoy súper alegre de escuchar que alguien está interesado en eso. Sí, es que yo creo que la pregunta es una buena pregunta porque yo creo que muchos han de pensar que el consulado lo único que hace es lo que hace David, dar visas y pasaportes, ¿no? Y tiene que ver también con los intercambios comerciales, con intercambios culturales, ¿no? Todo, sí, precisamente. Sí, ¿no? Los cónsules aquí en México, en todo el mundo, sí tiene otras funciones importantes. Y lo más importante es conectar con la población local y por medios de programas de intercambio, lo que sea. Sí, cuando estuve en Ámsterdam, yo tuve súper buenas conexiones con universidades, con grupos religiosos, como organizaciones civiles, lo que sea. Era una relación súper bonita. Y aquí también. Ay, qué bonito. Llevan, pues, ¿qué? Un año apenas los dos acá. Sí, poquito más, sí. Comiendo enchiladas y tequila. Muy bien, muy bien. Como californiano, para mí es normal, me encanta. Claro. David Macaulay viene de California. David Mico, ¿de dónde vienes tú?
Mi madre es de Indiana, mi padre de España. Ah, bueno, por eso es español impecable con todo y el acento. O sea, regresando del corte, no se vayan cuentavientes. Acuérdense que cualquier pregunta que tengan, tanto para el cónsul David Macaulay como para David Mico, con el hashtag Consultorio W, vamos a hablar de visas de no inmigrantes, visas de inmigrantes, vamos a hablar de viajar a Estados Unidos y muchas otras preguntas que tengo para los dos aquí en el tintero. Entonces, aguántenme el corte, los dos Davids, hacemos una pausa y regresamos, no se vayan. Estamos de regreso en W Radio y bueno, con el hashtag Consultorio W, híjole, están que vuelan las preguntas porque hoy tenemos dos invitados muy especiales que prometimos que íbamos a invitar al servicio de la comunidad de cuentavientes, que son David Macaulay, que es el cónsul general de Estados Unidos en México desde el año pasado, y David Mico, que es coordinador de visas de no inmigrante también desde el año pasado en México, ambos al servicio de la comunidad. Y lo más increíble de todo es que los dos hablan perfecto español. No tenemos que estar traduciendo de inglés a español, de español a inglés, aquí todo fluye. Hay una cantidad de preguntas impresionantes, pero voy a regresar con David Mico. Siento que eres el hombre más ocurrido en esta época. Lo siento, pero David Mico es más popular en estos momentos. ¿Puedes explicar la diferencia entre la visa de inmigrante y la visa de no inmigrante, David? Sí, por supuesto. La visa de inmigrante es la visa que concede permiso para acceder a una residencia permanente en Estados Unidos. O sea, legalmente residir en Estados Unidos ya de forma permanente. Por eso es visa de inmigrante. Relacionada generalmente con vínculos familiares, a veces también con vínculos laborales. La visa de no inmigrante es la que permite acceso a Estados Unidos por un periodo temporal de estancia de variable longitud, pero de estancia limitada, ya sea para turismo, que es lo más típico, para estudio, para intercambio, trabajo, pero con fines temporales. Con fines temporales. Entonces, preguntan aquí, ¿hay problemas para entrar a Estados Unidos por avión con una visa B1/B2? ¿Y cuál es esa visa B1/B2? La visa B1/B2 es la visa de turismo o negocios, es la visa que más se da en todo el mundo y también aquí en México, y es la que se usa igualmente para ir a Disney o para ir a una convención de negocios en Las Vegas, por ejemplo. Con esta visa en este momento no hay restricciones en los puertos de entrada en aeropuertos, pero de cualquier modo no estamos recomendando a la gente hacer no viajes esenciales. Es algo a tener en cuenta, ¿no? Es muy importante que quien piense viajar a Estados Unidos investigue cuáles son las condiciones en el destino y vea cuáles pueden ser las limitantes allá. Claro. Entonces, un poco como hablábamos con el embajador Landau, ustedes pueden ir a Estados Unidos de manera abierta y normal por avión, aunque, y sobre todo ahorita con las complicaciones que están teniendo, no es una buena idea ir a Estados Unidos si ustedes, no solamente por el COVID, sino es un viaje esencial y necesario. O sea, no es un momento para ir a pasear. O sea, el tema de la sana distancia y el COVID y el quédate en casa es una cosa seria, ¿no? Sin embargo, sí hay restricciones, David Mico, para viajar a Estados Unidos vía terrestre. Correcto. Ahí, por convenio binacional, se decidió limitar el uso de la frontera terrestre a actividades esenciales. Entonces, ahí sí que es muy importante distinguir lo que en el caso de puertos de entrada aéreos es es sentido común. En el caso de la frontera terrestre sí que está limitado y ahí las autoridades fronterizas están permitiendo solamente acceso para, de nuevo, viajes esenciales. Ok, pero mira, aquí tenemos una pregunta muy interesante. Dice, yo soy ciudadana americana. No, perdón. Yo soy mexicana, estoy en Canadá con mi familia. Necesitamos regresar a México vía terrestre pasando por Estados Unidos. Y está en Canadá. Sí, wow. Pues estando en Canadá, hay un acuerdo mutuo entre Canadá y Estados Unidos similar al que existe entre México y Estados Unidos. Yo en este caso lo que más recomendaría a este ciudadano mexicano es contactar al consulado mexicano más cercano para que le puedan orientar
sobre cuáles son las restricciones y cuáles pueden ser el mejor vehículo para regresar a México. Y puede que no sea en el momento por la vía terrestre. Entonces es algo a tener en cuenta, ¿no? Que las restricciones van a condicionar un poco cómo regresamos a casa. Un poco lo que explicaba hace un momento David Macaulay es el hecho de que los consulados dan servicio también a sus connacionales. Aquí hay una pregunta que dice, soy ciudadana americana, me urge tramitar mi pasaporte americano, no es una emergencia, pero lo quisiera tener. ¿Puedo tramitarlo con emergencia o tengo que esperar a que reanuden las actividades? De verdad, si no es una emergencia, es mejor esperar hasta que reiniciamos los servicios de rutina. Pero mira, si está vencido el pasaporte y lo necesita para su estadía aquí en México, sí, claro que puede venir a solicitar una visa de emergencia. Es limitado, ¿no? Pero si le interesa, puede mandarnos un email explicando su situación y pidiendo una cita de emergencia. Y puedo darle la dirección de correo, es acsmexicocity@state.gov, G-O-V chiquita. Ok, entonces es ACS Mexico City. Mexico En inglés, @ state, como Departamento de Estado, state.gov, G-O-V de vaca. Bien. A ver, esta es otra muy buena pregunta. Desconozco esta visa, David Mico. Necesitamos renovar nuestra visa L2. Mi marido trabaja en Michigan y él ya renovó su visa L1. ¿Cuándo se podrá viajar a México desde Estados Unidos también? La visa L1 y L2 están vinculadas a corporaciones multinacionales y son las visas para personal de estas compañías. En este caso, es importante saber dónde está la persona, ¿no? Si la persona está ya en Estados Unidos, en este momento lo que estamos recomendando, si todavía mantiene su condición de estancia, es no viajar, ¿no? Aunque la visa venza, mientras la condición de estancia esté válida, la persona puede seguir en Estados Unidos sin ningún problema. Segunda opción, si la condición de estancia va a vencer, sería pedir una extensión de esa condición a USCIS, nuestro servicio de inmigración y ciudadanía. Eso se puede hacer buscando en la página de uscis.gov, es uscis.gov, chica, y ahí hay todo tipo de información sobre los servicios que están procesando ahora en cuanto a extensión. Si están en México y requieren renovar la visa, pues es pedirla. En este momento se mantendría la suspensión, pero si hay alguna emergencia que obligara a que regresaran, por supuesto estamos dispuestos a atender lo que pueda ser a través de contáctanos en nuestra página web. Entonces ahí sería, o a través del formulario para petición de visas de emergencia, explicar cuál es la urgencia y la atenderíamos. Pero si están en Estados Unidos, lo mejor sería revisar la condición de estancia, ver si aún están, si sigue en vigor, quedarse sin buscar renovar la visa hasta que sea necesario. Bien. Hay muchos americanos, estadounidenses que están escuchando el programa que pensaban quedarse en México un par de meses y que ya se les va a vencer su estancia, que entraron a México con pasaporte americano, David Macaulay o David Mico, y porque pensaban irse y ahora están en cuarentenados, preocupados porque están, digamos que violando la ley mexicana, quedándose en México más tiempo del que se les permitió. Sí, nosotros entendemos que es una preocupación de muchos de nuestros ciudadanos aquí en México, ¿no? Y bueno, lo que hemos dicho a la gente, primero es un asunto para la inmigración de México, la INAMI. Pero lo que nosotros recomendamos es que ellos contacten a INAMI para explicar su situación. De pronto pueden pedir una cita o pasar por una oficina que están abiertos, también con personal limitado, pero están abiertos las oficinas de INAMI, para pedir como un medio perdón para pasar la fecha de su estadía aquí. De pronto una multa que tiene que pagar, pero yo creo que es mínimo. También puede pagar de pronto una multa en el aeropuerto cuando estén saliendo. Pero de verdad yo creo que no es una
gran cosa para preocuparse, porque yo creo que todo el mundo reconoce que estamos viviendo un momento muy difícil, muy complicado y único. Claro. Entonces, yo tengo entendido, yo creo que NAMI también es bastante, bueno, tiene esto en mente cuando están procesando este tipo de extensiones. Claro, o sea, no los van a meter a la cárcel, no se preocupen. Ok, ¿eh? A pesar que no tengan otros problemas. Exacto. Karina pregunta, tengo una cita, David Mico, para mañana para renovar mi visa de turista B1, B2. Desde el mes de febrero me dieron la cita. Mi pregunta es, ¿me van a cambiar la cita por default? ¿Me va a llegar un mail avisándome que ni me presente mañana y que tengo que esperar una nueva cita? ¿Me van a decir cuándo es esa nueva cita? ¿Tengo que meterme yo, reagendar yo? ¿Cómo está el proceso? Sí, mira, el proceso está, bueno, desde que suspendimos servicios no esenciales, empezamos a mandar correos cuando cancelábamos las citas. No quisimos hacerlos para un periodo largo porque no sabíamos cuánto iba a durar. Entonces, si cualquier persona que tenía una cita agendada previamente ha recibido un correo de nuestra parte notificándole de la cancelación de esa cita. Okay. Aviso a todos, hemos cancelado citas hasta el 3 de julio. Julio. O sea, eso, julio. Entonces, todo el mes de junio las citas están canceladas. Puede ser que dadas las circunstancias, podamos hacer algo diferente, en cuyo caso avisaríamos. Pero lo que también hemos estado haciendo es, en el calendario de citas, es abriendo más espacios para citas en un futuro. Entonces, lo que sí que invitamos a la gente a hacer desde ya es, cuando reciban la notificación de cancelación de cita, es buscar en el calendario de citas, saber dónde pueden programar una cita en un futuro. Eso sería lo mejor que pueden hacer de forma proactiva para facilitar un poco el proceso en un futuro. A partir, digamos, que del 3 de julio, entre comillas y subrayado. Sí, exacto. O sea, es un poco revisar cuál era mi necesidad de la visa, cuándo va a ser que vaya a viajar y mirar a ver en el calendario de nuestros clientes para ver dónde pueden ellos agendar una cita nueva. Ok, mira, Raúl pregunta, me están esperando para empezar a trabajar en el mes de julio en una compañía en Georgia. Si yo no estoy allá para mediados de julio, pues voy a perder mi trabajo y esta posibilidad. ¿Yo podría aplicar para una cita de emergencia en un caso así? Yo creo que merece la pena, por supuesto, mandar la petición y explicarnos todos los datos. Y consideraríamos pues, cuáles son las circunstancias y si se podría dar la cita de emergencia según los detalles particulares. Como dijo el embajador la semana pasada, hay un sinfín de detalles que afectan mucho este tipo de cosas y queremos considerarlo, pero bueno, tenemos que ver cuáles son los detalles, ¿no? Claro, pero algo muy importante, les dio un súper consejo David Mico y David McCauley hace un rato, que era, sean bien específicos. En su explicación no pongan, es que tengo allá chamba en Georgia. No, es, soy fulano de tal, me dedico a tal cosa, me dieron trabajo en una empresa que se llama fulana de tal, que está en tal parte, tal día, tal fecha, y yo tengo que estar trabajando. O sea, sean muy específicos en la explicación, porque recuerden que pues los, ¿cómo se llaman los que deciden si te dan la visa o no? Vicecónsules. ¿Cónsules? Cónsules y vicecónsules, sí. Solo los leen y entre más específicos sean con su explicación, pues más probabilidades de que tengan una respuesta positiva. Las visas, o sea, estoy conociendo, ¿sabes qué, David Mico? Te voy a hacer un examen. Uy, qué miedo. No. Todas las visas, B1, B2, L1, L2, TN, están llegando una cantidad de letras que desconozco. Es un abecedario completo, la verdad es que sí. Vamos a ver si pasa el examen David McCauley o si vamos a tener que traer a otro encargado de visas porque no se las sabe todas. A ver. Uy, todas, estaremos un buen rato, ¿eh? Venga, las A son para diplomáticos, las B son, como dijimos antes, turistas y negocios, las C son para tránsito, las D son para personal de navío, ya sea aéreo o de barco, las E son inversionistas, las F son estudiantes, ¿qué más hay después? A, B, C, D, F, G. Las G son diplomáticos que van a organizaciones internacionales, tipo la ONU y ese tipo. H es trabajo temporal. H que viene después, H, y la I es periodista. Si es un abecedario.
literalmente es un abecedario y mejor lo dejamos, no porque no me sepa la siguiente, pero porque estaríamos un buen rato. No, o sea, sí es el abecedario entero, porque aquí me dice, Casi completo. pregunta, ¿qué pasa con las visas TN? Sí, las visas TN son visas para profesionales que trabajan en Estados Unidos bajo los acuerdos del Tratado de Libre Comercio. Entonces es una visa que es especial para México y Canadá, sobre todo la expedimos en México, y es una visa que permite, pues como acabo de decir, a profesionales mexicanos trabajar en Estados Unidos donde se requieran. En este caso también es muy importante lo que comenté antes de las visas L. El ciudadano que esté en Estados Unidos trabajando en condición de estancia TN y que continúe en ese trabajo puede seguir en Estados Unidos. Entonces, lo que esa persona debe hacer es revisar con USCIS que esté bien, en condición de estancia todavía, entonces no tiene por qué regresar a México a renovar. Estas visas se conceden por validez de 1 año y es cierto que estas épocas del año es cuando la mayoría regresan a México para renovar la visa. Pero este año yo diría, si estás en condición de estancia todavía, si sigues trabajando, no regreses, pide una extensión y si tuviéramos que renovarla, pues entonces, de nuevo, explicándonos todas las circunstancias, podemos considerar la naturaleza de emergente. Pero lo que estamos recomendando es para gente que esté en Estados Unidos es que se mantengan, claro, haciendo los procesos que tienen que hacer para extender su condición de estancia en Estados Unidos. Creo que David pasó el examen. David merece un aplauso. David merece un aplauso. Llegó hasta la I y estoy segura que si nos hubiéramos seguido, se hubiera sabido todas las que faltan. Oye, J es intercambio. Sí. Oye, J es intercambio. Intercambio. Preguntan mucho aquí y la verdad es que me parece que no creo que esta pregunta vaya a jalar. Muchos padres que están escuchando que iban a mandar a sus hijos a camps de verano, que me parecería difícil de creer que los camps de verano van a estar abiertos. Pues sí, o sea, es algo que estamos también muy pendientes, ¿no? Es una cosa que es más inminente porque el verano viene, ya está aquí, y ahí hay diferentes asociaciones en Estados Unidos que están tomando decisiones diferentes y igualmente, pues cada particular tomando sus decisiones distintas. Entonces, pero de momento no es algo que en este momento es una emergencia y no es algo para lo que estamos hablando. Ok, pero pon tú que mañana los camps dicen, ya saben, esos camps en Minnesota, en Indiana, que un Colbert, que todo eso. Sí vamos a abrir. ¿Deberías de entonces tramitar tu visa de emergencia? No, en este caso yo diría que el que va a poder aprovechar el campamento de verano es quien ya tenga visa, ¿no? Entonces hay una diferencia entre el personal del campamento que tramita una visa de las que mencioné, las J de intercambio, y la visa que usa el que atiende al campamento, el chavo que va al campamento, que eso sí es una visa más de turista, ¿no? Entonces el que ya la tenga puede hacer, podría considerarlo, eso es la decisión de cada quien, la visa lo permitiría, pero depende tanto de todo lo que está pasando, ¿no? Yo no diría que es una visa de emergencia, o sea, para ser muy claro en la respuesta a la pregunta explícita, en este caso no es una visa de emergencia. Mira, apelo a su sensibilidad. Mariana va a tener un bebé. Felicidades. Y que su mamá esté con ella en Estados Unidos. ¿Eso es considerado una emergencia? Me parece una emergencia. Ay, sí es una emergencia, Mariana. Ya ahorita ponte las pilas, explícales lo que está pasando y estoy segura que te van a ayudar a que tu mamá esté contigo cuando nazca tu bebé. Esto es algo que es pan de todos los días y quiero una explicación, David, ahorita derecha. José Salvador dice lo siguiente, y este es un cuento que pasa mucho. Solicité una visa familiar en el mes de enero y solo fui aprobado yo y rechazaron a mi hijo y a mi esposa. ¿Quién va a contestar? David. Me toca porque la palabra visa está en la pregunta. Visa familiar no es una de las categorías, entonces no sé bien cuál es el tema, ¿no? Si el tema es que... Aplicaron para... iba a decir, supongo que todos aplicaron para la visa. Mira, sin detalles es muy difícil de poder explicar lo que haya pasado.
evidentemente los vicecónsules cuando hacen el proceso pues buscan, según nuestra ley, establecer los vínculos que van a garantizar que la persona regrese a México. No sé qué diferencia hubo ahí entre uno de los papás y el otro y el hijo, pero la explicación sí que se les debería de haber dado, ¿no? Quizá de forma un poco corta en el contexto de la entrevista, pero también documentada en un papel que les debería de explicar un poquito más del porqué y ayudar entonces a que planifiquen futuras aplicaciones. Es que díganme una cosa, es en realidad a criterio del cónsul cuando llegas a esa ventanita a la embajada, te llaman, te paras en la ventanita y te empieza a hacer una serie de preguntas. Y si es a criterio del cónsul si te va a dar la visa o no, o sea, es subjetivo. Es a criterio del cónsul, pero con dos condicionantes importantes. No, una es el reglamento y la ley. El cónsul no lo hace aleatoriamente y no lo hace guiado simplemente por su impulso. El cónsul es consciente del reglamento y lo que exige cada categoría de visas. Entonces está buscando que el aplicante, el solicitante, reúna esos requisitos. Y al mismo tiempo también es resultado del cónsul ser conocedor del entorno en el que está, ¿no? Una de las labores principales que tenemos con el personal es que conozcan México lo mejor que puedan para conjuntar ese conocimiento de dónde están con el conocimiento del reglamento y tomar las mejores decisiones con cada caso. No me importa, David. ¿Podemos acusar a un cónsul? ¿Acusar en qué sentido? Que es que hay historias de terror que yo me imagino que, no sé si sepan o no, pero de repente sientes que te tocó un cónsul que estaba del peor humor ese día, que está de un genio negro, con muy mal carácter, muy impaciente, que te súper maltrató, que fue súper impaciente, súper cortante, y que por más que quisiste entender por qué te rechazaron la visa, te dicen next y a la cola. Sí, no, evidentemente ese no es el servicio que ofrecemos y que buscamos ofrecer. Y es algo que también tenemos, estamos pendientes de eso, ¿no? O sea, en nuestras charlas internas hablamos mucho de lo importante que es ofrecer un buen servicio, de cuánto mejora la calidad de la entrevista si uno está en otro tono y no en el que has descrito, y que el tono que has descrito no es algo que aceptamos, ¿no? Entonces, internamente hacemos mucha labor de buscar que eso no ocurra, no es lo que queremos. Queremos lo contrario, queremos una entrevista en la que el solicitante pueda exponer su caso en un tiempo muy corto, eso es cierto, o sea, el cónsul trabaja también bajo mucha presión, tienen que hacer muchas entrevistas en un día, la cantidad de información que están procesando es mucha y sin duda en la hora 3 de entrevistas pues alguien puede llegar a no estar del mejor humor, le pediríamos que se tome un descanso antes de regresar, ¿no? Sinceramente. Entonces... Una queja, esto es de verdad. Sí, te lo juro que no entiendo por qué me rechazaron. Sí, no, o sea... te dan mayor explicación. Entonces, ¿cómo apelas a tu caso? Sí, no, ahí es a través de Contáctanos. Mencioné antes Contáctanos en la página web de la embajada. Cuando entras a la sección de visas, en el margen derecho, verás Contáctanos. Contáctanos te lleva a un formulario, pero ese formulario genera un correo electrónico que viene a la sección consular, donde hay todo tipo de preguntas. Entre otras, el por qué me rechazaron es muy, muy, muy típica y también se puede, en ese contexto, hacer una queja, como dices, de una reclamación del servicio, del mal servicio ofrecido. No es lo que queremos ofrecer, entonces estamos muy interesados en que la gente nos comente cuando tienen esa experiencia que describes. No creo que se da en la mayoría de los casos, creo que la mayoría de los casos es otra experiencia, es una experiencia mucho más positiva, donde el vicecónsul ha intentado, sobre todo, pues, conectar con esa persona para entender la situación. Pero sí, cuando se dan los casos que has descrito, queremos saber de ello para poder remediar. Bien. Y antes de despedirnos, ¿cuántos días puedes pasar en Estados Unidos como turista? Porque tenemos muchas mujeres y hombres que han encontrado el amor en los Estados Unidos y entonces van a visitar a la fulana o al fulano con una visa de turista y dice, ¿cuál es el límite de días al año para estar allá como turista? Dice Monse, está preocupada por su relación de amor. Mi visa es B1
B10, no, ha de ser B1, B2, ¿no? Sí, seguramente. ¿Se renueva el tiempo una vez o cómo? El periodo de estancia lo determina nuestro cuerpo de aduana y protección fronteriza al entrar. Entonces, es CBP la que cuando te sellan la entrada te indica cuánto tiempo puedes permanecer en Estados Unidos. Entonces, sería aventurado decir, sin conocer el caso de Montse, cuánto puede estar. Pero se puede revisar en el pasaporte, ya sea en el sello del pasaporte o en el chequito del I-94 que te quedas. Ahí pone la fecha hasta la cual ha sido permitida tu estancia en Estados Unidos. Claro. Por último, visa para un empleado. Era importante fuera a tomar un curso a Denver. Ella llevó la carta de invitación de la empresa americana, así como la nuestra, y se la negaron porque tenía hijos y pensaron que su intención era quedarse en Estados Unidos. Sí, o sea, estos son los detalles que tratan de esclarecer los cónsules en la entrevista, ¿no? Te imaginarás que cada quien trata de hacerlo lo mejor posible y ver cuál es la situación real en el trasfondo de esa solicitud. Generalmente se puede ir a Estados Unidos para hacer un curso en el contexto de una compañía, pero también nuestra ley requiere que esa persona demuestre los vínculos importantes que van a garantizar su retorno al país de origen. Entonces, ahí pues está ese criterio que comentábamos antes, ¿no? Esa labor del cónsul o del vicecónsul de entender cuál es la situación de ese aplicante y decidir de la manera que le parezca. Bien, David Macaulay, que por favor vuelvas a decir ese mail, que es un mail de oro ya. Ese mail apúntenlo en su celular, porque Mariana dice que aparte son gemelos. Entonces está preocupadísima tener gemelos sin su mamá. No, ¿es el mismo caso? Sí, no. ¿Cuál es el mail que nos diste? El mail. ¿Cuál era el mail que nos diste para contactar? ¿Para ciudadanos americanos? Exacto. No, bueno, y también para, digamos, las situaciones de emergencia. Sí, para emergencias, mira, para emergencias tipo las de Mariana, dos vías. Vía número 1 es a través del enlace de Contáctanos en la página de web de la embajada en mx.usembassy.gov, chica, entrando en la pestaña de visas y en el margen derecho, Contáctanos. A través de ese vínculo puede mandarnos un correo con la explicación. Pero también su mamá puede pedir la cita de emergencia. Para hacer eso, a través de la página misma de web de la embajada, puede acceder a cómo pedir una visa, pedir una cita, y ya una vez haya rellenado su solicitud, haya establecido una cita, aunque sea en un futuro, puede después pedir la cita de emergencia a través de ese sistema, explicándonos de nuevo los detalles de la emergencia en este caso. Y para los que viven en México y que son estadounidenses, ese sí es David Macaulay, ACS, Mexico City, @state.gov. State.gov. Oiga, quiero ser su mejor amiga para todo lo que se me pueda ofrecer. Oigan, son encantadores. David Macaulay, cónsul de Estados Unidos en México, muchísimas gracias por darnos una hora de su tiempo. Y David, Nico, mil gracias. Qué increíble que hablen también español y que hayan podido platicar con todos los cuentavientes, pero igualmente dudas seguramente en Gatito Consultorio W. Ahí van a estar todas guardadas por si alguien quiere consultar. Muchas gracias a los dos. ¿Algún otro mensaje, David, que quieras dar antes de irnos? Quiero dar el número de teléfono que ciudadanos americanos pueden llamar también 24 horas, 7 días. Es 55-8526-2561. Y también puede recibir cualquier tipo de información de los servicios para ciudadanos americanos. Y también puede registrarse por línea en el programa de STEP, por las siglas en inglés, Smart Traveler Enrollment Program. Y si ponen toda la información, nosotros manden notificaciones sobre condiciones de seguridad, y también es más fácil para nosotros ponernos en contacto con ellos en casos de emergencia. Y solamente puedo dar énfasis a lo que dijo David.
es que a pesar que no importa la respuesta de un vicecónsul si sea sí o no, es que nosotros esperamos que siempre lo traten a la gente con respeto y dignidad. ¿Okay? Y si no estamos alcanzando ese nivel de servicio al cliente, por favor, que nos informe. Ay, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Les mandamos un abrazo a los dos, de verdad, con todo cariño. Esperemos que las cosas se mejoren en Estados Unidos con todo lo que están viviendo, que debe de ser también muy duro para ustedes. Ahora sí que nuestro corazón va con toda la Unión Americana, que está pasando por estos momentos complicados, y de verdad muchísimas gracias por tomarse el tiempo para hablar con toda nuestra audiencia. A ti, Marta, muchas gracias. Igualmente, el día de mañana en YouTube, Instagram, Twitter, en Facebook, para que vean los dos lo guapos que se veían en este Zoom. Gracias, Marta. Gracias. Cuídense mucho, que estén muy bien.